amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros, un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política norteamericana. Hola, yo soy Joe Magaha. Durante sus 4 años como presidente, Donald John Trump cambió la política estadounidense. Aunque los medios de comunicación se han centrado en los conflictos y la parte dramática de su vida, su presidencia ha estado caracterizada por mucho más. Yo soy Fernando Gerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Gracias, Fernando, y gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros otra vez. Y tenemos con nosotros otra vez a nuestro amigo, el gran guionista, actor, productor, ¿qué más? Director, Sergi Cervera. Bienvenido de nuevo, Sergi. Muchas gracias por invitarme. Gracias, John. Venga. Un abrazo, Sergi. Gracias por estar con Fernando. nosotros otra vez. Gracias por invitarme también. Un placer. Eso. Pues voy a dar unos datos sobre Trump solamente para que conozcan un poco más de su historia y luego vamos hablando. Trump graduó en 1968 del Wharton School con la licenciatura, el Bachelor's Degree. En 1971 se hizo presidente de la empresa de su padre y lo renombró Trump Organization. Expandió sus operaciones a construir y renovar rascacielos, hoteles, casinos y campos de golf. Y más tarde empezó unas empresas al lado, más que nada dando licencia a su nombre. De 2004 a 2015 coprodujo la serie de realidad The Apprentice. Trump y sus negocios se han envuelto en más de 4.000 acciones legales estatales y federales también, incluso 6 bancarrotas. En 2016 ganó la presidencia en las elecciones contra Hillary Clinton y es el primer presidente que no tiene experiencia anterior ni militar ni gobernal. Venga, Fernando. Pues muy bien, yo como la semana pasada voy a tocar un poquito el tema personal de su vida. Y también tiene bastante chicha, tiene bastante que hablar, sobre todo por su tema matrimonial. Pero bueno, empezamos. Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Era el cuarto de 5 hijos. Su padre, Frederick, era un desarrollador de bienes raíces y su madre, Mary Trump, era miembro de la alta sociedad y filántropa. Sus hermanos, Mary Ann Trump, fue juez de la Corte de Apelaciones, pero pasó a ser inactiva poco después de que su hermana asumiera la presidencia. Fred Trump Jr. trabajó brevemente con su padre y luego se convirtió en piloto. Luchó contra el alcohol y murió en 1981 a la edad de 43 años, lo que llevó a Trump a declarar que él nunca bebería alcohol ni consumiría drogas. Elizabeth Trump Grau es una banquera jubilada que está casada con el productor de cine James Grau. Y por último, su hermano Robert Trump era el hermano menor que pasó gran parte de su carrera trabajando en la empresa familiar y también murió, por desgracia, en el 2020 a los 71 años. Aquí es donde viene lo bueno. Sus esposas, tuvo 3. Ivana, una modelo con quien se casó en 1977 y de quien se divorciaría en 1992. La pareja tuvo 3 hijos, Donald Trump Jr., Ivanka y Eric. En 1993, Trump se casó con su segunda esposa, Marla Maples, una actriz con la que tendría una hija, Tiffany. Casado actualmente con la exmodelo eslovena Melania Trump, que es 23 años más joven que él, y con quien tuvo su hijo más pequeño, Barron Trump. Dato curioso, entre los numerosos invitados de la boda, tuvo a Hillary y a Bill Clinton. Curioso, ¿verdad? Los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, trabajan como
vicepresidentes y ejecutivos de Trump Organization. Se hicieron cargo del negocio familiar mientras su padre fue presidente. La hija Trump, Ivanka, también fue vicepresidenta ejecutiva del Trump Organization. Dejó el negocio y su propia marca de moda para unirse a la administración de su padre y convertirse en asistente no remunerada del presidente. Y también hay que hacer hincapié que Trump también decidió donar su dinero, ¿no? Como presidente del gobierno. Cobraba Y bueno, un dólar. Creo que cobraba $1 como salario porque no podía cobrar 0, así que creo que trabajó como presidente por $1 al mes, creo. pues eso dice bastante, que Sí. tiene mucho dinero. Exacto. Eso Sí, seguro. desde luego. Pues sí, es interesante, hay mucha polémica, claro, yo creo que todos conocemos lo que dicen en los medios sobre él, pero lo que a mí me gustaría saber es si es que tiene oportunidad o posibilidad de ganar otra vez. Dijeron en la anterior elección que no había posibilidad y ganó. Así que decir que no, negarlo, es negar una gran porción del pueblo estadounidense que no vive en las ciudades grandes y que le apoya por razones personales, muchas veces también por el hecho de que bueno, que la economía ahora mismo no va muy bien. Hay mucha gente en paro, mucha gente sufriendo, y en esas situaciones a veces elijan a alguien que creen que puede mejorar esa situación antes que preocuparse tanto de otras cosas polémicas, de causas sociales, porque la causa social más importante es que la economía va bien, porque sin eso nos caemos a la derrota, ¿no? Así que, pues eso, vamos a ver, pero me gustaría saber más de lo que piensas tú, Jordi. Yo creo que sí, que tiene posibilidades de ganar. La nominación del Partido Republicano la doy prácticamente por descontada. Y eso le acerca claramente a la presidencia porque la administración actual es la administración gobernante. El presidente Biden tiene un índice de aprobación bajo en estos momentos, y eso le acerca inevitablemente a la presidencia. Aparte de, como bien has dicho, hay sectores muy amplios de la población americana entre los cuales es popular y tiene esa popularidad. ¿Qué podría impedir la nominación o que tuviera posibilidades? Algún tipo de cuestiones judiciales, tiene muchas causas abiertas, algunas están avanzando y eso le podría dificultar la carrera a la presidencia, pero sí, le veo posibilidades de ganar. En las últimas elecciones el presidente Biden sacó alrededor de 81 millones de votos y él sacó 73 millones de votos, más o menos, lo digo de memoria. Respecto a las anteriores con Hillary, aumentó el número de votos, de voto popular, de voto contando 1, 2, 3, 4, aumentó respecto a las anteriores y eso le coloca realmente como un rival potente. Ambos son candidatos muy polémicos, ambos son candidatos que polarizan al otro sector, pero sí, creo que tiene posibilidades de ganar, sí. Y como bien has dicho, Joe, negarlo es negar la evidencia. En el año 2015-2016 yo francamente pensaba que no tenía ninguna posibilidad por su perfil y por el tipo de declaraciones y por su trayectoria, y ganó, con lo Sí. cual... Bueno, Sí, yo creo como que tú apela. sueles decir, históricamente hay que ver que ganó, porque he notado que en el último episodio solías decir bastante que eso no ha pasado jamás en la historia, así que, pero ahora sí que ha pasado, así que eso quiere ¿El decir que... qué? ¿El qué no ha pasado y ha pasado? En el episodio anterior, yo creo que era más bien que cuando hablaba de los debates que dijiste que suelen no tenerlos si el presidente actual se presenta, y eso también... Un caso como el suyo, aunque un presidente que haya sido elegido Sí, y que luego haya perdido las elecciones, pero pueda optar a su segundo mandato,
vuelva a gobernar, creo que se remontaría al siglo XIX, a principios del siglo XIX. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre del presidente, pero creo que es alrededor del año 1824 o a esos alrededores. La primera mitad del siglo XIX hay un caso. En aquel momento no existía la limitación de mandato constitucional de 2 mandatos, no obstante sí que existió el caso de un presidente que salió de la presidencia y luego volvió a ser el candidato y luego ganó. Nos remontaríamos, pues eso, 200 años atrás. Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, ¿tú tienes más datos Bueno, sobre... yo creo que el presidente Trump, él hace caja sobre el excepcionalismo americano, ¿no? Y es algo que atrae mucho al electorado, ¿no? Porque él es América primero, somos la mejor nación del mundo y nosotros tenemos que seguir pues dirigiendo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un mensaje que trae mucho y Y a la luego vez, es perdón la interrupción, y a la vez es aislacionista. O sea, su mandato y sus políticas son contradictorios a veces, porque de ser la potencia del mundo a ser aislacionista es una contradicción de su administración y de bueno, sus pero él políticas. es aislacionista en el sistema económico, ¿no? Que dice que hay que poner Estados Unidos primero frente a China, frente a la Comunidad Europea, etcétera. Y bueno, como él es un hombre de negocios, no es una mala cosa, ¿no? O sea, tú siempre quieres mirar por tu empresa y quieres que tu empresa salga siempre beneficiada y sea la primera, ¿no? Pero yo lo que veo es que sí ese mensaje que él lanza una y otra vez llega mucha más gente, a pesar de que los medios de comunicación siempre están intentando censurarle, por el único motivo que yo tengo aquí un dato, creo que fue, a ver dónde tengo el dato, creo que fue, aquí está, Biden solo ha dado 20 conferencias de prensa durante su mandato, un 75% menos que Bill Clinton, ¿no? Y entonces esta política de estar en el sótano, yo creo que ha beneficiado y sigue beneficiando a Donald Trump, que desde que ha empezado la campaña sigue hablando con todos estos medios de comunicación que claramente están en contra de su presidencia y él no tiene ningún problema, ¿no? Y sigue enviando el mismo mensaje, que hoy en día, como están las cosas aquí en Estados Unidos, y yo lo veo con mi mujer, cuando vamos a poner gasolina en el coche, cuando vamos al supermercado a comprar la comida, etcétera, que los precios están disparados, ¿no? Y creo que es un mensaje de esperanza que a la gente le gusta. A ver, yo soy algo crítico, no comparto del todo la visión generalista de los comentarios rollo los medios de comunicación en general. Porque si una cosa tiene el mundo libre y en concreto Estados Unidos, que siempre ha sido un país abanderado y representante de eso, es que no existe el concepto los medios de comunicación, sino cada medio de comunicación es un mundo. Entonces, los medios de comunicación, suele haber medios de comunicación más críticos con un gobierno y suele haber medios de comunicación más críticos con otro. Por otro lado, es el trabajo de la prensa, siempre ha sido así y debería ser así, el de fiscalizar los gobiernos. Por lo tanto, se es más crítico cuando uno gobierna que cuando uno no gobierna, ¿no? Igual que tiene medios de comunicación a favor, tiene medios de comunicación en contra. Lo que pasa es que lo que hace un poco diferente, bueno, lo que hace muy diferente Trump es que es increíblemente disruptivo. O sea, que a él no le llevas la contraria. Si le llevas la contraria, te fulmina, ¿no? Y entonces es ahí cuando hace esas acusaciones ad hoc directamente a los periodistas desde sus míticas ruedas de prensa, tanto él como, no me acuerdo cómo se llamaba, el primero, el primer jefe de prensa que tuvo, no me acuerdo, que era muy mítico, ahora ya no me acuerdo. Bueno, que hacía esos ataques directos a cualquiera que le cuestione. Y el último ejemplo fue el caso de la Fox. La Fox ha sido, de sus medios de comunicación afín, el principal altavoz que ha tenido toda la trayectoria de Donald Trump, por ejemplo, hasta que no ha compartido las cosas que se decían y entonces ha empezado a atacar y entonces se fue y apoyó
los otros medios de comunicación. Ahora no me viene a la cabeza el American One, American News era uno y el otro era, no me acuerdo. Bueno, pero quiero decir que no es tanto Trump versus los medios de comunicación, sino Trump versus el mundo, sea quien sea que le lleve la contraria. Por Bueno, otro lado, sí que es cierto que moviliza a una base muy fuerte. Lo que estabas diciendo, Fernando, tiene una base muy sólida, muy fiel y muy fuerte. bueno, yo ahí, Sergi, con el tema de los medios de comunicación no estoy de acuerdo, porque los medios de comunicación aquí, que son los que más alcance han tenido tradicionalmente, que son los medios que se llaman por cable, que vienen a través de la televisión, son de carácter de izquierda liberal, prácticamente todos. El único que no era, que se mantenía ciertamente neutral era Fox. Y Fox, de hecho, si tú miras Fox neutral. la trayectoria que ha tenido, Fox tiene más gente contratada demócrata que republicanos. Y los hijos del dueño de la cadena de Fox son claramente de izquierda y lo han declarado. O sea, el tiempo que le han dado a Trump en antena ha sido muy escaso, de tal forma que incluso no transmiten lo que son sus discursos, ¿no?, que está dando. Ahora hay una nueva cadena que ya desde hace un tiempo se llama Newsmax, que sí es una cadena de derechas, ¿no? Y sí está apoyando al presidente más que ninguna otra, ¿no? Pero hay que darse cuenta que los medios de comunicación por cable ganan dinero a través de los anuncios. Es de la única forma que tienen ingresos. Entonces, las empresas de publicidad hoy en día son las que controlan la narrativa que hay en estos medios, porque ellos son los que dicen, mira, sí, voy a poner X anuncios en tu cadena de televisión durante los diarios o no lo voy a hacer. Y eso es lo que está pasando. Los medios de comunicación que llevan la verdad hoy en día son los podcasts de este tipo que intentan buscar una neutralidad, intentan llegar a la gente sin recibir un duro de nadie. O sea, sin anuncios, sin nada. Ahí es un matiz, o sea, eso me lleva a profundizar en el debate, en el sentido de respecto a lo que has dicho, Fernando, Sí. si si hay más medios liberales o más medios conservadores, eso se podría mirar. Puede que algunos sí, otros no tanto, otros hayan hecho un viraje, de vez en cuando más uno, de vez en cuando más otro. Pero que los líderes de la Fox sean más liberales o declarados de izquierdas, a mí, o que los de la CNN fuesen de derechas, a mí no me afecta, eso me da igual. Todo el mundo tiene ideología, hay jueces de derechas, jueces de izquierda, eso me da igual. O sea, yo no llevo una etiqueta o un carnet tan marcado como porque si me habla una persona de la tendencia política diferente a la que yo creo, entonces no la escucho. No es eso. El trabajo de los medios de comunicación incluso puede tener hasta línea editorial si lo quiere yo. A mí no me importa, por supuesto. Lo que pido a los medios de comunicación es honestidad, transparencia y datos contrastables simplemente, ¿no? Entonces, el concepto que Fox sea neutral, yo no lo creo, pero es que no me importa, no le pido que sea neutral, lo que pido es que sea factual. Por ejemplo, poniendo en relevancia el último conflicto que ha habido con la empresa Dominion en los tribunales, que ha fallado y que ha habido una multa millonaria para la Fox, estábamos hablando de hechos probados con recordings, con grabaciones demostradas en pruebas en los tribunales, y además es que han llegado a un acuerdo Dominion y Fox para no enfrentarse al veredicto de un juez que ya les dijo, tranquilos, que perdéis seguro, ¿no? Hay pruebas fehacientes de que en muchas ocasiones han tenido en su poder información veraz de lo que estaba pasando y no la han dado la información contraria precisamente porque es que si no perdían a los telespectadores. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Se llame Trump, se llame Biden o se llame como quien sea, o medio de comunicación 1 o 2 o 3, que es cuando solo escucho las cosas que reafirman mi punto de vista y no hago lo que estamos haciendo en este debate nosotros tres, que es compartir puntos de vista discrepantes. Cuando solo voy a buscar la verdad o la información en esa burbuja en la que me van a dar la razón, entonces se polariza mucho. Y una última cosa, y con esto acabo,
en el año 2023, hablar que los medios de comunicación tienen la capacidad de lavar el cerebro o de transmitir es estar un poco desconectado con los tiempos actuales, porque Twitter, redes sociales, Google, podcast, es que vivimos en una época en la que prácticamente cada uno de nosotros es un emisor y un receptor de Bueno, información. pero hablando de eso, bueno, ya se ha probado que el gobierno estaba trabajando justamente con Twitter y con Facebook para censurar a mucha información, diciendo que era misinformation, disinformation, todo eso. Y hasta la FBI estaba trabajando con Twitter. Y eso salió en los Twitter Files de Matt Taibbi, en que probaron. Y eso, bueno, yo tampoco quiero alabar tanto a Elon Musk porque yo creo que es un hombre de negocios y que no estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero y además yo no creo que esté necesariamente en contra de la censura, pero quería probar que había censura antes y que el gobierno estaba metido en eso. Así que aún con las redes sociales hay una forma de censura, pero lo bueno de las redes sociales es que no tienen suficiente personal para censurarlo todo. Muchas veces lo hacen a través de códigos, si sale alguna palabra, entonces ponen una advertencia, pero no tienen suficiente gente para poder dedicarse a eso todo el tiempo, porque hay gente subiendo cosas en YouTube, en Twitter, en todo el mundo. Así que son millones de personas y encima las cadenas de televisión se están muriendo poquito a poco, que hay Sí. menos y menos televidentes y honestamente se nota que más que nada, no solamente en las derechas o de izquierda, pero en todas, están mostrando más y más opiniones en vez de hechos. Y eso es muy problemático, porque básicamente cada uno tiene su opinión, pero nos hacen falta hechos fijos que podemos analizar. No obstante, y perdonadme la amable y cariñosa provocación, ya que desde este podcast buscamos ese debate y esa neutralidad de la que hablábamos, y la semana pasada dedicamos una maravillosa hora de debate a Joe Biden, Hunter Biden, Sí, sí, Kamala Harris, sus provocaciones y su obra de gobierno, sí, estoy sí. encantado y feliz de hacer exactamente lo mismo, porque con el cariño provocativo llevamos mucho rato hablando de medios de comunicación y aún no hemos hablado de 4 años, 2017-2021, de la presidencia de Donald John Trump con sus luces y sus sombras. Sí, sí, sí. Bueno, yo podría también mencionar algunas cosas que hizo, que, bueno, lo que eran sus causas. Él puso un bloqueo en viajar a ciudadanos de varios países mayoritariamente Musulmanes. musulmanes Ujú, y también estaba empujando para poner el muro en la frontera con México. ujú. Puso el acto, la ley de cortar impuestos y generar trabajo, el Tax Cut and Jobs Act of 2017, puso a 54 jueces de las Cortes de Apelación y también a 3 jueces Corte en la Suprema. Corte Suprema. Ujú. Inició una guerra de negocios contra China y rescindió a los Estados Unidos de la propuesta, del propuesto acuerdo de negocios Trans-Pacific Partnership, también el acuerdo de París sobre el cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán. Se reunió con el líder de Norcorea 3 veces, pero nunca pudo progresar el hablar de quitar las armas nucleares en ese país. Pero yo creo que todo eso se podría ver, bueno, lo de los jueces, al igual que con Biden, eso es un logro, desde luego. Sí, sí. Si puedes hacerlo, como dijiste, es algo tangible. Y lo de luchar contra China, ahora estamos en tiempos más difíciles aún con China, con lo de Taiwán. No sé qué es lo que haría Trump al entrar
porque ya tiene una historia con ellos, tiene dificultades, pero también ha dicho que ellos tienen que facilitar que nosotros también ganemos dinero vendiendo a China, que ellos no son los únicos que nos venden a nosotros. Y pues me parece que va a ser un discurso interesante. Y tiene un montón de como hechos factuales también, tiene más de una persona implicada en su campaña presidencial, la anterior, en prisión, como Roger Sí, Stone, Paul pero también Manafort. eso se podría ver como una forma de armar al movimiento judicial para un partido. Se podría ver como partidismo porque algunos fueron metidos solamente por mentir al Congreso, como Roger Stone. Me parece que el único cargo que tenía era mentir al Congreso y eso... Me faltan detalles, no estoy seguro de que sea solo por eso. En el caso de Paul Manafort, no, también tenía que ver con compartir información, había Por todo. los rusos, algo así, pero habrá que ver porque mucho de eso es que muchas veces los Pero cargos claro, no van con... démonos cuenta de una cosa, que es una de Mm, las cosas que me preocupan, no de Estados Unidos o de la gente que sigue a Donald Trump, sino del mundo entero, sí, ¿no? sí. Es que o me dan la razón o están equivocados. Y eso no hablo de Trump, hablo de pasa en muchos sitios. O sea, los jueces son buenos, a no ser que dictaminen una sentencia contraria a lo que yo quiero. Normalmente los jueces, a ver, muchas veces se equivocan, ¿eh? Los jueces, pero normalmente los jueces tienen que probar todo aquello por lo que sentencian. Quiero decir, un juez, sea de derechas o sea de izquierdas, no suele ser una persona que simplemente dicta una sentencia porque me cae bien. Hay que probar los hechos, hay que probarlo y mucho. Entonces, si los jueces no me dan la razón, son partidistas. Si los medios no me dan la razón, son partidistas. Si los gobiernos no me dan la razón, son tontos o no tienen idea. Si la oposición no me da la razón, y al final es esa sensación de estoy circulando por la calle en contradirección, pero la culpa no es mía, son todos los demás que están en contradirección, ¿no? Y eso es un tipo de polarización que hay mucho hoy en día y que durante la presidencia de Trump esa línea discursiva ha sido muy habitual. Solo tienen razón aquellos que le dan la razón. No le he visto nunca a Donald Trump o a su administración aceptar a nadie que le cuestionara, nunca. Y claro, así es muy difícil. Si yo me encuentro a un vecino o a un compañero de trabajo que la culpa siempre es de los demás, normalmente no nos gustan este tipo de personas. Nosotros, tú, Sí, Joe, tienes un punto de vista, Fernando tiene otro, yo tengo otro, en cosas estamos de acuerdo, en cosas no estamos de acuerdo, sí. pero tiene que haber un punto de consenso sobre los hechos y los elementos que tenemos en cuenta, si no, nada, simplemente lo que pensamos es que la otra mitad del país simplemente es tonta y no tiene ni idea. Y claro, a mí eso no me parece bien, porque Bueno, ni la mitad que vota sí, Trump es tonta, ni la mitad que no puede con Trump es tonta. Perdón. sí. Pero Bueno, una vez hay más, sí. eh, son los medios de comunicación, ¿no? Que son los que al final están modelando lo que cree la gente, ¿no? Porque A mí seamos honestos, la juventud hoy en día no lee mucho. ya, pero Y me cuesta. la información que tiene es a través de TikTok, de Facebook generalmente, y luego pues algunos que ya son profesionales, pues a lo mejor de medios como Twitter, etcétera, ¿no? Que se ha demostrado que estaban comprometidos, ¿no? Entonces, claro, llegar al fondo de quién tiene la razón o quién no tiene la razón es complicado, pero lo que es un hecho es lo que el presidente, en este caso Trump, ha hecho y ha dejado de hacer, por lo que se le ha acusado y le han llevado a juicio y se le ha declarado culpable o no. Y entonces hay un montón de casos que yo tengo aquí, por ejemplo, porque le han intentado llevar a juicio eh, por todo lo imaginable, pero no han conseguido ponerle ningún cargo. Entonces ahora están De momento. utilizando una vez más todo cargos sexuales, ¿no? Entonces tienes aquí, por ejemplo, que para que no se me olvidara, me hice unas notas. Tienes, por ejemplo, a Jen Carroll,
que acusa a Trump de una supuesta violación que tuvo lugar entre 1995 o 1996 en los centros comerciales de Bergdorf Goodman, pero que no está segura, aunque tampoco hubo violación en sí, según ella. Ella definió la violación en un famosísimo programa de televisión de la CNN con Anderson Cooper como un acto sexy. Y además le tiró los tejos al hombre este, ¿no? Diciéndole que era fascinante. Inmediatamente llamó a publicidad y luego cuando volvió, pues cambió el contexto de la conversación, ¿no? Es curioso que todos estos casos con gente, esta mujer que ya había acusado anteriormente a otra persona, que lleguen a un juicio. Tienes el caso de Natasha Stoyanov, que era una periodista. Le dijo al jurado en la Corte Federal de Manhattan que Trump supuestamente la agredió en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, en diciembre de 2005, cuando la revista People la asignó para escribir un artículo sobre él y su esposa. El artículo fue fantástico que escribió, pero curiosamente 40 años después hay un juicio sobre esto, diciendo que ha recibido abusos. Tienes a otra mujer, Jessica Litz, que también es una exmodelo de Playboy, que alega que durante el vuelo comercial en los años 70, ella no es una exmodelo de Playboy, me he equivocado, pero Jessica Litz, que alega que durante los años 70, imagínate, durante los años 70, que tampoco se acuerda muy bien, Trump abusó de ella en el avión. Tienes a otra mujer, Stormy Daniels, que es así, es la exmodelo de Playboy. Ella alegó que la pareja tuvo relaciones sexuales una vez en su habitación del hotel en Lake Tahoe. Y por esto es porque le llevaron a juicio y salió a favor del presidente Trump, porque supuestamente a través de su abogado, esto fue antes de la campaña, le pagó $130,000 para que no sacara a la luz esto, ¿no? Pero que hablábamos la semana pasada en el caso de Biden, que tú mencionabas, ¿no?, que los escándalos personales o que no deberían de formar parte. Pues esto es por lo único no exactamente que no debería. Que están acusando a Trump. Bueno, ahí entro. O sea, no exactamente, entiendo, o sea, hay parte de lo que dices que es interesante, simplemente que las cuestiones de la familia personales no deberían ser la base del debate político. En el caso de Biden lo decía por Hunter Biden y en este caso lo diría lo mismo por los hijos de Trump, por cualquier razón que sea. Para mí, desde mi punto de vista, las cuestiones graves de la presidencia de Trump o de la figura de Donald Trump, para mí, en líneas generales es la actitud y las formas, que no comparto. ¿Por qué? Porque suelo ser una persona que pido respeto y que me gusta el respeto y las instituciones, especialmente cuando estoy en desacuerdo con esas personas. Donald Trump es una persona que tiene en su poder, o que tuvo, o que puede volver a tener, no solo los botones nucleares del arsenal nuclear más conocido, habido y por haber en el mundo, sino las riendas de la potencia más poderosa a día de hoy del mundo entero, que es Estados Unidos. Entonces, déjame que te haga una aclaración a eso que has dicho. Desde Sí. 1980, Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos que no nos ha metido en ningún conflicto. Y eso no se puede decir del caso de Biden o sus predecesores. Es cierto, es cierto. En este caso es absolutamente cierto esto que dices, es verdad. No obstante, para mí está en el filo de la navaja muchas veces en cuanto a formas. O sea, por ejemplo, me acuerdo una convención, no sé si era de la ONU, no, de la ONU, perdón, de la OTAN o alguna cosa así, fue en Europa, que empujó, por ejemplo, al presidente de no me acuerdo qué país, un país europeo, no sé si Eslovenia o uno de estos países, lo apartó y lo empujó. Estas cosas, por poner un ejemplo, a mí no me gustan. Sin ir más lejos, cuestiones como Pero un momento. Sergi, eso no sé, yo lo vi, no sé si fue realmente algo a propósito o qué fue eso, pero bueno, un pequeñito empujón frente a lo que está haciendo Biden hoy en día en Ucrania.
¿eh? Y lo que está hoy en día diciendo en televisión públicamente a través de los miembros del Partido Demócrata, incluso ha habido algún republicano llamando al asesinato del presidente Putin, eso me parece que es A más ver, que un empujón. O sea, que yo cuando debato suelo ser poco amigo del comparar una cosa con la otra porque entonces se neutraliza la capacidad de hablar de una cosa y de la otra, digamos. El día que queramos profundizamos sobre Ucrania y el día que me digas, por ejemplo, tal político ha hecho esta declaración sobre tal, pues ahí me manifestaré si estoy a favor o en contra. Y lo mismo con Trump o lo mismo con cada cosa. Pero cuando se linka una cosa con la otra, pierde valor una y pierde valor la otra. Pero es igual, lo del empujón es llámalo X, es una anécdota. Lo que ya no es tan anécdota para mí, empezamos por las famosas declaraciones suyas de la campaña del grab them by the pussy, todo este tipo de cosas. Es un constante. Comentarios de este tipo que a mí no me gustan de forma, pero para mí lo grave no es eso. De las cosas más graves que ha habido de la presidencia de Donald Trump y su figura, para mí lo que sí que toca las líneas rojas de las maravillosas democracias occidentales y en este caso la americana, que para mí sigue siendo un referente de libertades y de derechos y un gran país para mí, es la gestión de la COVID primero y sobre todo lo más grave es la no aceptación de los resultados electorales, el declarar que él era el ganador antes de que pasara y el instigar a una multitud furiosa a atacar el Congreso, que eso no había pasado desde el siglo XIX Pero con los ingleses. honestamente, si oyes Grave. lo que dijo, no pidió que nadie haga violencia, ni que entre, ni que rompe las leyes. Solamente dijo que manifestaran para ver que no estaban de acuerdo. Sí, Yo creo que está en su derecho poder hacer eso, sí. decir eso. El Y derecho sí, está. le faltan modales. No sé, muchas veces la gente suele gustar a un presidente que sea más majo, que yo quiero compartir una cerveza con él, cosas así. Que no es Él, no es de majo. Él salió y dijo que había ganado las elecciones. Y eso solo pasa en los países donde hay un golpe de Estado. pero vamos, tiene derecho de decir eso y de pedir una investigación. Eso no quiere Sí, decir que sí. tenga razón o no tenga razón. Ha perdido o sea, ha pedido recuentos en todas partes, por Sí. todo tipo de tribunales, miembros de su propio gobierno. Le pidió a Mike Pence, su vicepresidente, que no contabilizara los votos en el Congreso. Eso no lo puede pedir. La Constitución obligaba a Mike Pence a hacer simplemente de mano contable. El trabajo del vicepresidente y jefe del Senado en las sesiones de recuento de votos es meramente ejecutivo. Es Sí. simplemente la mano que cuenta y le pidió a él y toda la mob que estaba ahí estaban diciendo hang Mike Pence, o sea, el vicepresidente electo no en ese caso, el vicepresidente ejecutivo de Estados Unidos, y él no salió a defender. Está en su derecho, por supuesto, y yo también estoy en mi derecho de opinar de forma crítica, por Claro, supuesto. claro. Eso es Sí, lo que sí. hace rico un debate, pero cuando debatimos de estas cosas, debatimos, porque estas cosas tienen valor, las palabras tienen valor. Y si yo digo todo el mundo contra Joe y hay una turba de personas violentas que yo sé que son violentas, Sí. si yo digo id a Joe y hacedle saber lo importante que es lo que nosotros decimos, no hace falta decir mucho más, estás instigando, estás Bueno, haciendo. es que también, bueno, él nunca dijo que sean violentos, pero encima Es también cierto. hay casos como el caso en que cuando estaban hablando, como estuvimos hablando de Roe versus Wade la semana pasada, pues el Schumer Sí, dijo que deberían hacerles saber a esos jueces que han abierto un trueno de destrucción y van a ver ahora lo que va a pasar. Y luego pasó una persona al lado de la casa de Kavanaugh con el plan de matarle. Pues había gente manifestando enfrente de las casas de los jueces de la Corte Suprema. Eso es ilegal. sí, Eh, sí. Entonces, cuando resaltas ese ejemplo, Joe, lo sí, resaltas, entiendo, para decir que no estás de acuerdo con lo que hizo Schumer. Por lo tanto, por extensión, no estás de acuerdo con lo que hizo Trump. Por eso digo, si hacemos esos links,
Sí, Lo mismo que le decía Fernando. No pero, soy... pero básicamente lo que dijo Schumer sí era más bien violencia y lo que dijo Trump era manifestar. Así que son Bueno, dos cosas distintas también. Pero hay gente que cree que las palabras son violencia. Yo no creo en eso porque he recibido mucha violencia en mi vida y una paliza no es lo mismo que alguien que te insulte. A Pero mí, él tardó 1 hora y pico en parar el asalto del Congreso, tardó una barbaridad en salir a hacer declaraciones, mientras miembros de su propio partido desde el Hill le estaban llamando por favor que saliera, y él salió a decir que se fueran a casa los manifestantes 1 hora y pico después, y dijo sí. que esos eran lovely people, that they were doing good, y no me acuerdo qué más cosas. Allí murieron 5 o 6 personas, ¿eh? No, Es, nadie murió aquel día. hombre, muchos, Aparte de muchos. la mujer que murió a tiros y ella no estaba armada. No, Pero no, los murieron, sí, policías que murieron. murieron más tarde y hay mucha polémica. Básicamente se ha probado que no tenía nada que ver. Dos policías se suicidaron. Eso no se puede probar que eso fue a causa de la manifestación. En el Pero día del asalto del Congreso murieron, no, me faltan los datos exactos, pero aparte de la mujer, murió más de una persona, ¿eh? bueno, A hay consecuencia, uno a que posteriori, tenía pues posiblemente también. otro protestante que murió de un ictus, pero me parece que no murió aquel día, le llevaron al hospital y murió después. Y había otra persona también, pero eran los manifestantes, no eran los policías. Es Y no igual. era por violencia. La única persona que murió a causa de violencia era la manifestante que intentó entrar y ella no estaba armada. Y ella también era veterana de los militares estadounidenses y que le pegaron un todavía, tiro. que Aún todavía así, esto se está investigando, ¿verdad, Joe? Porque stand-by, pues. no queda muy claro cuáles fueron los hechos previos que llevaron a todo esto, ¿no? Porque sí, Pero es un asalto. en los vídeos que presentó eh, Tucker Carlson en la Fox, que eran los vídeos completos, ¿no? Le dieron miles de horas de vídeos y él los visionó, y cuando llegó a su programa presentó los vídeos completos donde se veía que la propia policía estaba alentando a la masa a entrar dentro del Capitolio, que no se vieron esos vídeos durante el juicio. También esos vídeos se vio como momentos antes de disparar a esta mujer que falleció ahí, la policía que estaba presente se retiró y luego fue consecuentemente el disparo. También otro acusado, que era el hombre que llevaba el casco vikingo con los cuernos, este hombre se le vio durante horas y horas andando por el Capitolio tranquilamente y estaba la policía, los miembros de seguridad guiándole, diciendo por aquí, por aquí. O sea, se ve también a otra persona que horas antes está incitando al público, gritando y llamándoles al asalto, ¿no? Ray Epps, Entonces, ¿no? sí, sí, y que Sí. tú sabes un poquito más de él, ¿no? Yo. Bueno, he visto, había un especial en el programa 60 Minutes en CBS que estaban hablando con él, pero básicamente durante un periodo muy corto estaba en la lista de la FBI número 1 y básicamente no fue detenido, bueno, le entrevistaron, pero a su conveniencia A y le pesar de que dejaron fue un salir instigador. y pues parece que no tiene cargos. Y él se nota, yo creo que infiltraron a la muchedumbre la FBI y ellos estaban ahí para incitar violencia y eso bueno, eso se demuestra en la historia también, eso se ha hecho en Inglaterra contra manifestantes. Muchas veces la gente, el gobierno, gente del gobierno infiltra al grupo y ellos son los que están incitando la violencia. Pero Joe, en una manifestación pacífica de personas súper pacíficas que están pidiendo de forma amable, con una sonrisa de oreja a oreja y pacífica, una cosa pacífica, si infiltras a 10 o 15 agentes del FBI violentos, se nota.
sea, cuando... Bueno, y lo notaron, Bueno, dijeron Fed, porque sabían que no era de ellos, era Pero alguien de fuera. lo que quiero decir es que cuando 5.000, 6.000 o 7.000 o 10.000, las que fuesen, asaltan una institución democrática histórica como es el Congreso, que no lo compro yo, pero aunque comprara el relato de que el FBI, por cierto, el FBI formaba parte de la administración Trump en aquel momento porque era administración Trump, o sea, es una rama gobernativa del gobierno Trump, lo cual lo pondría peor, pero aún aceptando de que el FBI, miembro del gobierno de Trump en aquel momento, instigara... Pero no, la agencia de la FBI no estaba con Trump, y estaban en contra. A ver, Y el presidente de Estados Unidos nombra a los directores de la CIA y del FBI. da igual, ellos estaban escuchando las llamadas de Trump y de otros, y también volvemos además, a lo que estábamos... Sergi, en las ponencias que ha habido, han preguntado al director del FBI directamente si tenía agentes infiltrados el 6 de enero y se ha negado a contestar a la pregunta. Pero Cuando simplemente tienes que decir, no había, se ha negado. Cuando te niegas... algo hay ahí detrás. Pero es que, Fernando, es que estoy seguro que lo sabía, porque es que es el trabajo de un agente secreto estar en cualquier manifestación con potencialidad de ser peligrosa, en cualquiera. Es que la policía se infiltra en las manifestaciones, hasta las pacíficas, digamos, y en un Estado democrático tienen que tener información. Hacía días que corrían informes de que ahí podía haber violencia. Es que me parecería responsable que hubiera infiltrado. Sí, pero es que son estas personas que no se sabía que les estaban gritando que eran federales, son estas personas las que estaban incitando. Pero ahí es donde, o sea, quiero decir, cuando 8.000 personas asaltan el Congreso, volvemos a lo que decía al inicio del debate, nunca hay ninguna responsabilidad, todo es culpa exterior. O sea, si los jueces dictan sentencia, son malos jueces, son partisanos. Si los miembros del FBI, aunque sea del gobierno de Trump, da igual, es que están en contra. Todo para no asumir nunca ninguna responsabilidad, siempre es exterior. 8.000 personas toman el Capitolio y de las 8.000, las 6.000 que se cargan las ventanas y destrozan las puertas, esas son agentes del FBI. Casualmente, las 200 personas pacíficas que no rompieron ni un cristal, esos son los realmente pro-Trump, que además eran pacíficos. O sea, alguna responsabilidad tiene que tener alguien. La responsabilidad recae en la persona que estaba encargada de mantener la seguridad del Capitolio. En ella tiene que quedar la responsabilidad, en nadie más. Porque si tú eres una persona que sabes que vas a tener unos Juegos Olímpicos en tu ciudad, como tuvieron en Barcelona, hicieron muy bien que mantuvieron todo tipo, mantuvieron segura a la ciudadanía. Entonces hicieron su trabajo. La persona que estaba encargada de la seguridad del Capitolio obviamente no hizo bien su trabajo. Pero de ahí a intentar culpar al presidente de Estados Unidos, que cree, sea cierto o no, que ha sido víctima de una injusticia y pide a la gente que se eche a la calle en protesta, eso lo hace todo el mundo, todos los gobiernos. En España lo tenemos a todas horas, en Francia ni te cuento, y está en todas partes y nadie va a la cárcel ni le llevan a juicio. Se está instigando y favoreciendo un clima violento. Eso, por mi parte, o sea, el marido de Nancy Pelosi ha estado en el hospital agredido en su propia casa. Bueno, ese caso también es un poco raro. Y hablando de Nancy Pelosi, ella, hablando del 6 de enero, Nancy Pelosi, a ella le hablaron, le dijeron, ¿no te parece que debemos pedir la Guardia Nacional que venga a proteger al Capitolio antes? Y ella dijo, no. Que... Pues Joe, muy mal por su parte. Ahí es donde digo, o sea, yo no tengo carnet, tengo opiniones diversas en cada momento, muy mal por su parte, pero de ahí a que no haya ninguna responsabilidad, que el presidente de Estados Unidos tarde 1 hora o 1 hora y media o más, cuando está viendo una turba asaltando el Capitolio, y volviendo a lo que decías, Fernando, haya instigadores del FBI o no los haya. Yo no voy a las manifestaciones a romper cristales. Jamás en toda mi vida he roto un cristal en ninguna manifestación. Entonces, resulta que los que entraron en el Capitolio entraron obligados por agentes del FBI. 8.000 personas entraron ahí dentro. No, y ahí pero la gente es tonta. La gente es tonta. Yo creo la gente es tonta. Yo creo que esa gente no era violenta, sino tonta, y hicieron el tonto andando por ahí. Si se habla del 6 de enero como si fuera el intentado golpe de Estado de Tejero, es una cosa completamente distinta.
Hombre, sí, claro que lo es. no estaban armados. Todo el mundo está diciendo que estaban armados. No estaban armados y hicieron Algunos el tonto estaban, como cagar encima de, de una oficina Pero o de yo te una... pregunto, Joe, porque es verdad, hicieron el tonto, muchos eran tontos y seguramente no todos eran violentos. Pero yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si por esos pasillos se hubiesen encontrado a Nancy Pelosi, a Mike Pence o a Ocasio-Cortez? ¿Qué Ellos hubiese estaban pasado? preparados y tienen un plan desde siempre de salir por los túneles y eso es lo que hicieron. Y lo hicieron a tiempo, no había ningún Algunos se quedaron problema atrapados ahí dentro, y ¿eh? no había ningún herido del Congreso. Ni, bueno, Pero la pregunta sigue en pie, la pregunta porque el plan estaba hecho, pero si el plan hubiese fallado y por un pasillo esas 5.000 pacifiquísimas personas se encuentran con Ocasio-Cortez y con Nancy Pelosi o Mike Pence, ¿les hubiesen deseado las buenas tardes? no. Bueno, Estabas diciendo que estaban depende mal, de la ¿eh? persona, pero claro, cuando hay un grupo grande así, puede que haya gente violenta también o puede que no. Pero de todas formas, Está jugando con decir que fuego en eran el mejor de los violentos no casos. es completamente, no es la verdad total, porque básicamente algunos sí, algunos entraron pacíficamente y andaron por ahí, hicieron el tonto, sacaron unos selfies, mira dónde estoy y todo, y Pero eso pues estamos eso. de acuerdo que no se debería hacer. En el Congreso no se debe de entrar, No, digamos, no a se debe, ser pero invitado. tampoco es lo mismo que un intentado golpe de Estado. Es Asaltar el Pero Congreso mira, suele ser una cosa fea. son las masas que sin ningún ánimo de causar ningún mal, estás, como tú dices, en una masa de 8.000 personas y ves que están entrando pacíficamente dentro del Capitolio y tú dices, ah, joder, pues genial, a ver cómo es esto por dentro, cómo mola. Es otra cosa distinta, pero A mí déjame me encantaría hacerte... estar dentro del de- Capitolio, seguro. Yo he estado muchas veces, he estado en los sótanos Y y debe la Sí, ser verdad que es nosotros, muy interesante. un yo lugar y maravilloso. Fernando asistimos al colegio con un amigo mutuo que es de Irán y él llegó justamente Maravilla. después de la revolución y él me dijo que había entrado en el palacio del Shah durante la revolución porque todo el mundo entró y él robó un mechero. Todo el mundo estaba cogiendo cosas, así que él tenía un mechero del Shah. No sé si lo tiene todavía, tengo que llamarle a ver Hombre, qué me dice. Pero seguramente simplemente. era divertidísimo No, porque no de su básicamente... nombre. ¿Cómo? Exacto, por si acaso. Oye, pero déjame hacer una aclaración, que me mencionabas lo del marido de Nancy Pelosi, que no Sí, tuvo nada que ver con eso y además no, ya lo el sé. supuesto ataque que fue por un súbdito australiano que al Sí. parecer practicaba, Canadiense, ¿no? Canadiense o era. canadiense, no me acuerdo, que al parecer practicaba la prostitución homosexual de sexo duro, ¿no? O sea, Sí, y y es eso izquierdista. también El tío nunca que Pero se... entró eso es de izquierdas. qué tiene que ver la prostitución que practicase el asaltante de casa de Nancy Pelosi? Bueno, pues Que le para clavas un demostrar, martillo en la cabeza. por lo menos para que me creas que no era de Trump. Pero Puedo, vamos, Bueno, que puedo no creerlo, tenía nada que ver. No puedo tenía nada creerlo. que ver. Puedo creerlo. Lo que quiero decir es que cuando el presidente de Estados Unidos, que tiene un púlpito muy importante y que lo escuchan muchas personas, lleva 4 meses diciendo que él ha ganado las elecciones y que todo es mentira excepto lo que él dice, entonces esos tontos de los que habla Joe, que no considero a Donald Trump para nada un tonto, considero que es una persona muy inteligente, que sabe muy bien lo que se hace, está en el mejor de los casos en el filo de la navaja jugando con fuego, porque quien juega con fuego se puede acabar quemando. Y cuando estás diciendo, yo escuché la rueda de prensa del día después de la... Yo estuve pendiente de todo eso porque una cosa es decir, tengo dudas del proceso electoral, eso es lícito, lo puede decir cualquiera. Una cosa es decir, pido un recuento, eso es lícito, lo puede pedir cualquiera. Y no solo uno, a tantos tribunales como necesites ir, hasta que te encuentres un juez que piensa lo mismo que tú y que nada, hasta que lo encuentres, esa es una de las garantías de los estados democráticos y de la justicia. Pero él no dijo eso. Él llegó a decir, primero estuvo, I think we have won, estuvo aquello y al final dijo, we won. Y Ya. eso
son solo palabras. Cuando el presidente de Estados Unidos... De hecho, una de las cosas más bonitas que tiene Estados Unidos es que lleva más de 250 años celebrando elecciones cada 4 años, donde el que pierde le reconoce al otro que ha ganado. Y así es. Pero Y tampoco Hillary tardó mucho sabía que lo dirías y tenía ya la respuesta pensada. Pues no lo hizo bien. Ya está, lo que he dicho del link, que uno no lo haga bien no quiere decir que el otro tampoco lo haga bien. No. O sea, Donald Trump ganó en el año 2016 y punto. Y ganó en el año 2016 y punto. Y Donald Trump no ganó en el año 2020 y punto. Y además no fue por poco. La diferencia, sacó muchos votos, sacó 73 o 74 millones de Bueno, votos. pero es que todo eso, Sergio, que estás hablando todavía es una cosa que en la mente de prácticamente la mitad de los americanos es una duda de si fueron unas elecciones limpias o no. Y prueba de ello es porque los No me dan la demócratas... razón, me enfado. No tiene nada que ver con el dar o no la razón. Lo que tiene que ver es con lo limpio que es el sistema, ¿no? Lo claro que es, ¿no? Lo Y mismo limpio que era 4 años. los demócratas están intentando, por ejemplo, que puedas votar sin presentar tu carnet de identidad. Pero Que es que tenga vamos... tu foto, para que tú puedas verificar la persona que está en el colegio electoral y recibe tu voto, diga, ah, sí, este es Sergi, veo la cara, veo la foto, sí, es su voto. Entonces, quieren cancelar todas estas cosas. A ver, Claro, eso asienta dudas. Pero vamos por partes. Si en el año 2020 el sistema no es limpio, en el año 2016 tampoco lo es en 4 años. Quiero decir, si la victoria de Donald Trump es un landslide maravilloso en el que derrota a la merecidísima Hillary Clinton, la merecida derrota a la crooked Hillary y todo eso, si se le reconoce la victoria a Trump en el año 2016, en el año 2020, o sea, en 4 años, corromper todo un sistema electoral de un país con 350 millones... Porque se han ido haciendo unos cambios al sistema electoral. Entonces, claro, qué casualidad que sea cuando no me dan. Si tienes un sistema electoral que funciona, ¿para qué lo tienes que cambiar? Pero qué casualidad que sea cuando no me dan la razón, porque cuando los republicanos ganaron las midterm en el último mandato de Obama, ahí no había corrupción. O cuando los republicanos han retomado el poder del Congreso, ahí no hay corrupción. O sea, solamente hay corrupción electoral. Pero eso está claro porque es que han barrido. O sea, todas las opiniones que se han hecho y todas las encuestas es que daban clarísimo que iban a ganar, ¿no? Porque la política que ha llevado este gobierno nos está llevando a todos a la ruina, independientemente. Quiero decirte una vez más que yo, por ejemplo, vamos a hablar en otro programa de la figura de Robert Kennedy, que es otro demócrata que se presenta como presidente. Y yo estamos encantados con él. Es que nos encanta todo su discurso, todo lo que dice. O sea, que no es que estamos intentando, no estamos intentando defender a un republicano frente a un demócrata, pero sí reconocemos, porque vivimos en este país y sabemos lo que pasa día a día, de que está habiendo unas irregularidades con una tendencia clarísima a atacar al próximo candidato, que es Donald Trump. También lo que yo quería decir es que yo estaba apoyando a Bernie Sanders durante las elecciones de 2016. Pero que esto no tiene que ver, estos son opiniones políticas válidas todas, que lo que quiero decir es que hasta la Corte Suprema, donde Donald Trump puso a 3 jueces en sus 4 años de mandato, le quitó la razón en lo de la corrupción de las elecciones. Hasta la Corte Suprema, hasta la última jueza que nombró Donald Trump antes de retirarse en su mandato, dijo que ahí no había. O sea, al final todo el mundo está equivocado, todo el mundo, menos yo, por no reconocer que he perdido. O sea, las midterms ganan los republicanos, no hay ningún problema de corrupción. La Corte Suprema, con los jueces que yo he nombrado, me dicen que no tengo razón, entonces es que de golpe se han hecho demócratas. Pero no solo en la Corte Suprema, es que decenas y decenas de tribunales locales, federales, de todo tipo se han presentado cargos contra contra todos los tribunales habidos y por haber. Todos esos tribunales son simplemente demócratas pro Biden. No puede ser, digo yo, que en un momento dado a lo mejor haya perdido las elecciones y no pasa absolutamente nada porque las puedes volver a ganar de aquí 1 año y medio. Esa es la magia de la democracia. Tienes 74 millones de personas que te han votado. Eso está muy bien, enhorabuena.
consigue 5 millones más y ya tiene, o consigue que 5 millones no voten a tu oponente y va a volver a ser presidente. Y yo voy a decir, ha ganado las elecciones como ganó en 2016, porque los países en los que el que pierde no reconoce la victoria, esos países son los países que se convierten en dictaduras. Las dictaduras empiezan muchas veces así, porque el oponente no reconoce que el otro ha ganado. Y Estados Unidos ha tenido 250 años donde el que pierde le da la mano al que gana. Y eso hace al país grande. Eso es lo que hace America Great Again. Una de las grandes cosas que yo admiro de Estados Unidos es que es una democracia ininterrumpida, constante, con cosas a mejorar, con cosas a corregir, con cosas a rectificar, donde ha habido elecciones complicadas, seguro. Pero hombre, si no podemos poner, o sea, es que eso es lo que me desespera de la Bueno, situación. yo te voy a decir que la dictadura solo existe en los países comunistas hoy en día. Hombre, no. Y Donald Trump está muy lejos de ser comunista. Y Hombre, Irán no es comunista. el Partido Demócrata en Estados Unidos sí está demostrando ser comunista, o sea, estar del lado de la izquierda liberal Fernando, más izquierdosa que hay. Y prueba de ello es que en los estados demócratas, como puede ser California, o sea, ahora o en Nueva York, te prohíben tener una cocina de gas. Te lo van a prohibir, que no vas a poder cocinar con una cocina de gas, vas a tener que ir a la vitrocerámica. Te van a prohibir, que ya está prohibido, que tengas un coche de combustión, para que tengas un coche eléctrico. Y para mí todo eso suena más bien a comunismo que otra cosa, y es una dictadura. Has dicho que solo los países comunistas son dictaduras. Es verdad que los países comunistas son dictaduras, pero Irán, hasta donde yo sé, no es un país comunista. ¿No es una dictadura Irán? Bueno, los países Yo árabes creo que se hay saben un poquito dictaduras de de... derechas y también de izquierdas. Dictaduras de derechas, estoy de acuerdo con Joe, hay dictaduras de Pero derechas y dictaduras de sí, izquierdas. yo acabo de notar que estamos a una hora más o menos de empezar, El así que a tiempo lo pasa mejor, volando con vosotros, amigos, debatiendo fuerte con vosotros. a lo mejor que deberíamos llegar al final y hablar un poco de qué es lo que pensáis. Bueno, es muy temprano todavía y no se sabe cuáles van a ser todos los candidatos para la presidencia. Pero si la cuestión está entre Trump y Biden, ¿quién gana? Uf, la pregunta del millón, no lo sé. No lo sé. No lo Pero sé. si se piensa en los debates, ¿quién va a salir en adelante? Bueno, Porque obviamente Antes Biden ganará no va a Trump. debatir, porque ya ha dicho que no va a debatir ni con sus propios miembros del partido, con otros candidatos, o sea que él no va a debatir. A Y mí ahora que mismo yo él creo no que, debata con... Perdón, Fernando. no, Perdón. no, que yo creo que ahora mismo la gente está muy quemada, está muy quemada. Y en estos momentos, cuando has destruido el país de la forma en que lo ha destruido esta política que llevamos ahora, que nos ha metido en una guerra, que ha subido la deuda a límites insospechados, o sea, que nos va a costar décadas poder devolver este dinero. Cuando hay una inseguridad social en las calles, donde la violencia está ya prácticamente en todos los estados. Cuando la gente va al supermercado y tiene que decidir si va a pagar la luz o va a comprar comida, cuando la gente tiene que coger el transporte público porque ya no se puede permitir coger su coche por el alto coste de la gasolina, yo creo que eso trae tal descontento a la población que incluso es cuando los propios demócratas que han votado demócratas se replantean si quieren seguir apoyando a su partido o si van a cambiar su voto y lo van a dirigir a otro candidato que ofrece otras garantías y que ya conocen que durante su presidencia pues el dólar ha valido muchísimo más y que han vivido mejor. sí, pues Yo, eso yo, habrá que ver. ¿Algún comentario para terminar? Y por cierto, antes de terminar, yo también quisiera deciros que la semana que viene vamos a tener un episodio muy interesante acerca del
de la economía mundial. Vamos a entrevistarle al ex candidato de la presidencia chilena, Bernardo Jabalquinto, y vamos a hablar de BRICS, vamos a hablar de la salida, de la huida de muchos países del dólar. Y eso quería mencionarlo antes de que se me olvide, porque estamos tenemos tanta pasión que a veces se nos olvidan datos importantes, pero y también para que sepan, vamos a seguir teniendo episodios dedicados a cada candidato, y estos son los candidatos que todo el mundo conoce, pero van a haber algunos candidatos un poco desconocidos, así que hemos de investigar un poco sobre ellos, y quizás, si es que tengamos suerte, podemos hablar con ellos o hablar con algún representante de la campaña. Vamos a intentar, nunca se sabe. Somos pequeños, pero como estáis creciendo. Sí, exacto. Pues yo tenía una lista aquí, Sergi, de los logros de Trump durante su mandato, de las promesas que hizo cuando se presentó a presidente. Y no los voy a leer ahora porque ya no da tiempo, pero sí me gustaría leeros uno, que es el que más me encanta a mí, que él acabó con lo que se llaman los robocalls. ¿Sabéis lo que es eso? No. Son estas llamadas automáticas que tienes el teléfono, que están generadas por ordenador y que te están dando el coñazo a todas horas. Sí. Bueno, pues él, antes de su gestión, recibíamos 19 billones de llamadas. Dios, y él no las ha conseguido erradicar, pero yo te puedo decir que han bajado tremendamente, porque yo ya llevo mucho tiempo sin recibir la cantidad de llamadas que recibía antes, ¿no? Me acuerdo cuando vivía en California, que cuando te llamaban por teléfono ya te lo ponían directamente spam likely. Sí. Directamente. Exacto. Yo dejo que eso siempre va a la grabadora, porque yo también, fuera. Es urgente que dejen un mensaje. Pues mira, solo por eso le votaría, Fernando. Sí. Y otro dato que tenía, que este es un poquito más serio, ¿no? Que no hemos hablado de ello, era la famosa muralla, ¿no? que Trump estaba construyendo para combatir la inmigración. Y bueno, que causó tanto revuelo, ¿no? Entre todo el mundo, tanta excitación, pero yo quería recordar a todos que las murallas, además si eres español, las murallas siempre han existido, ¿no? Es una forma de defensa que todas las civilizaciones, desde los sumarios hasta nuestros días, chinos, la muralla china, etcétera, que todos hemos tenido. La empezó Clinton. Uno de los tramos más grandes del famoso muro del sur de Estados Unidos lo empezó Bill Clinton. El problema en el caso de Trump es, como siempre, la cuestión de las formas, porque lo que él hizo lo han hecho muchos presidentes antes, y es lo que dices, hay muchos países que se hace, pero él en su declaración dijo que los que traían en México eran violadores. Lo dijo directamente. Bueno, mira, tenemos un caso esta semana terrible, donde una persona, un vecino, ha matado a todos sus vecinos, a la familia entera, hasta un niño pequeño, y es un inmigrante que entró ilegalmente en el país y que fue expulsado hasta en 4 ocasiones y ha vuelto a entrar dentro del país. Entonces, sí, seguro que es un caso terrible. Tenemos el caso de fentanol, de las drogas, que están matando, ¿cuántos son, 7.000 personas? Que están matando, y es que están entrando ahora a través de la frontera, que está abierta. Y entonces, pues, bueno, pues ese es el mensaje de Trump. Porque él dijo que no quería que entrara gente libremente, sino que siguieran un proceso que es como el que ha tenido que seguir todo hijo de vecino que ha querido emigrar a un país. En lo del proceso. Y para poder asegurarse que estas personas no eran delictivas y que cumplían con todos los trámites. A veces mete la pata, y es verdad, hombre, que dice, bueno, dijo de países como Haití, que son shitholes, o sea, cagaleras. Y la verdad es que
Bueno, son cosas, es difícil, pero la verdad es que si grabaras a cualquier político hablando en privado, Sí, usan las claro. mismas Pero palabras. es que hay una diferencia, yo, entre hablar en privado y en público. En lo que decía Fernando de la inmigración, estoy de acuerdo. Hay que seguir un proceso. De hecho, sin ir más lejos, yo lo he seguido, me ha llevado 1 año y medio Sí, sí. y es un proceso duro y difícil. Y agradecido a todas las personas que me han echado una mano en eso. Venga. Pero, pero lo que quiero decir es que si es que no hablo de sus políticas en estos casos, muchas de sus políticas son las políticas de un presidente conservador, incluso tradicional en algunos aspectos. Son las formas y las formas importan, porque cuando tú dices que todos los mexicanos que vienen por la frontera son violadores, estás ofendiendo y mucho a los que están entrando de forma honesta o a los que no les ha quedado más remedio que entrar de forma ilegal, pero que son trabajadores honestos y que ni exportan drogas ni son violentos. Y cuando me hablas de casos terribles donde un inmigrante ha matado a no sé cuántos vecinos, que seguro, que además seguro que es así, pero cuántos americanos born and raised in the USA se han cargado a medio colegio de primaria en el que estaban o a medio Walmart en el que estaban y no les reprochamos el hecho de que sean nacidos en Estados Unidos, ni decimos que solo por nacer en Estados Unidos ya son unos violentos. Lo que decimos es que ese es un psicópata y un asesino y ya está. Simplemente no es necesario estar atacando a todo el mundo todo el rato para colocarte a ti en la mejor posición. Es muy ofensivo cuando se hace eso. Pero eso no quiere Bueno, decir un que dato interesante es que en algunos estados no me vais a invitar más, mayoritariamente... Joe. No me vais a ¿Cómo? invitar más, No, iba a decir que en Texas, en Arizona, en algunas partes de California, donde son mayoritariamente hispanos o gente de origen hispano, hay un movimiento de conservadores que muchos mexicanos, Sí, especialmente los que nacieron en México, sí, son de derechas sí, 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 es no, absolutamente. y están de acuerdo con Trump Sí, y eso les toca los huevos de los demócratas porque dicen, ah, pues si tú pero es apoyas que a Trump no eres mexicano de verdad pero eso o no es cosas así. verdad. Eso también es ofender gratuitamente. Ahí pienso lo mismo, que eso es ofender gratuitamente. Deja a la gente que piense libremente. Porque además, Exacto. muchos de los latinos o de los hispánicos que son seguidores de Trump, lo hacen precisamente por lo que decía Fernando, porque dicen, si yo he tenido que cruzar, yo he tenido que hacer el proceso, yo he tenido que legalizar y yo he tenido que pasar por todas las pruebas que implica ser un ciudadano legal, ¿por qué este no lo va a tener que hacer? Si es que todo el mundo tiene derecho a opinar, a pensar y a sentir. Y si alguien dice, no, es que si votas a Trump no eres latino, pues no estoy de acuerdo. Pues ya lo has dicho tú. Ya me has Sí. dicho tú lo que soy y lo que dejo de ser. Bueno, Pero Biden le decía a un hombre de color que si vota a Trump no es negro. sí, sí, lo dijo, lo dijo, lo Sí, dijo. sí, es También, interesante. también, Sí. también Donald Trump dijo en una ocasión que los negros le podían votar, what do you have to lose? Les dijo, algo así, algo así dijo que qué coño tenían que perder por Sí, y sí, 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 también, sí. Bueno, básicamente me parece que el mensaje de la campaña de Biden ahora mismo es eso, que es ese mensaje que tenía antes de miedo, más bien, yo sé que no soy el preferido, pero si no me votes a mí, vas a tener a Trump. Así que venga, vamos. sí, básicamente la campaña de Biden se basa en eso, sí, es cierto. Sí, Sí. sí. Y a mí me da un poco de miedo porque si las elecciones pasadas ya fueron polarizantes y eso que fueron 81 votos contra 73, o sea, 81 millones contra 73 o 74 millones, en estas elecciones es muy posible que Biden pierda votos, lógico, y que Trump gane votos, lógico. Y eso me da miedo porque si gana Trump. Pero si gana Biden por 76 millones contra 74 millones, con lo que pasó el 6 de enero, me da miedo lo que puede pasar esta vez. No va a Tengo miedo. ganar porque si en su ticket va Kamala, ni los demócratas le van a votar. Eso te lo aseguro. Ya. A ver, la opción Biden no es la más sólida de las opciones. No, Pues a no. ver, hay más candidatos todavía de qué hablar Sí, pero no y pasará, no pasará. No ha pasado nunca en la historia reciente.
Hombre, lo de la historia siempre me vuelve loco. La historia, hombre, como no había ningún presidente de color hasta que llegó Obama. Y si todo el mundo hubiera dicho, hombre, que no va a pasar porque nunca ha habido en la historia, pues ahora sí, estamos en Pues tienes tiempos razón, distintos, así que tienes nunca se razón, sabe. tienes razón, es verdad. La historia se cambia cuando se cambie, que lo decidan los demócratas. Obama Sí, ganó porque levantó ilusiones, ¿no? Y Dime. ahora Obama ganó porque levantó ilusiones. Y Claro. ahora, pues yo no veo a Trump digo, a Biden levantando nada. Ahí te ha Y fallado el sí subconsciente, veo, Fernando. sí veo, sí veo a Trump, que es un fuerte candidato, aunque tenemos que todavía considerar a Robert Kennedy, que a mí me gusta mucho, y también dentro de los republicanos hay otros candidatos como Tim Scott, que a mí me gusta mucho este hombre. O sea, Pero realmente... son minoritarios estos, ¿no? Es Sí, como no sí, sí, están. son minoritarios, pero bueno, son Obama también minoritarios era ahora. minoritario Obama era al minoritario principio. hasta que ganó hasta que ganó Iowa, ¿no? Iowa Sí, fue el primer sí. sitio donde empezó a. Y hasta Bernie al principio, bueno, es minoritario, pero básicamente llegó. No, llegó lejos Bernie, ¿eh? En Sí, el sí, año 2015 llegó lejos. sí, sí, sí. Pero Bueno, bueno, lejos, pero Robert lejos porque Kennedy, también había una estafa en las primarias en que básicamente todo iba hacia Hillary, no contra él, pero contra cualquiera que Sí, esté sí. enfrentando a Hillary. Y eso ha salido en las cortes, así que ya es un hecho. Sí, 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 eso sí. Sí. Eso sí, es verdad, Así sí, sí. que pero Había. que Robert Kennedy tiene una intención de voto de un 21% ya, que eso ya es muy grande. sí, O sea, y sí, desde la estamos a un semana año. pasada ha subido 11%, así que vamos a ver, va subiendo. A lo mejor tenemos Kennedy versus DeSantis. Eso sería interesante también. Yo creo que en esa situación, bueno, en términos de, es difícil porque Kennedy ya sabes que tiene un problema con la voz, que cuando habla sale raro porque tiene una enfermedad. Es algo con los cuerdos de la voz que no puede hablar bien, pero sus ideas son buenas, pero al contrario, bueno, en el otro lado, el DeSantis no tiene buena personalidad. O sea, no quiero decir que no tenga buena personalidad, pero no es de los que todo el mundo le ve y dice, ah, me encanta ese tío. Es muy, muy blando, ¿no? Bueno, yo creo que en ese caso a veces la gente desconfía de él porque le ven como un político que va haciendo lo suyo, está empujando muchas cosas en Florida, pero es un abogado y la gente desconfía de abogados normalmente también. Dejadme que cierre por mi parte, porque no sé si conocéis en Cataluña la tradición que tenemos del caganer, la figura del. Sí, Sí. pues tengo aquí para cerrar con una nota de humor este debate tan intenso, que ya sabéis que yo soy un apasionado de vuestro país, de vuestra historia y de vuestra política. Sí, sí. Entonces, no hay nada que me guste más que las americanas, y entonces en la tradición catalana, esto es de Estados Unidos, ¿eh? Me lo regalaron mi familia adoptiva de allí. Qué eh, bien. entonces, tengo las figuritas. Hombre. Esta es de mis favoritas, me parece divertidísima. La tengo aquí en el comedor, presidiendo el comedor. No es un cagané al Sí. estilo de Cataluña, pero se le parece. Se le parece. Muy Muy bien. bueno. Pues nada, Sergi, muchísimas gracias una vez más por formar parte de este programa Dos Un gatos en placer. tierra de perros. Y yo creo que con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Yo me despido Exacto. por si no me volvéis a llamar más, me despido, que ha sido un placer. Hombre, tú sabes que te voy a llamar. Lo sé, y estaré ahí, que me lo paso muy bien con vosotros, aunque no estemos de acuerdo mucho, pero esa es la gracia del debate. Es que tú Sí. estás equivocado. Bueno, un fuerte abrazo y gracias a nuestros oyentes. Venga, Gracias. gracias y hasta muy pronto y abrazos a todos.